Ok, entonces hemos trabajado la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas, hemos resuelto ya algunos problemas como para poder ver las diferentes formas como yo puedo utilizar las condiciones de frontera para fijar las diferentes constantes que aparecen en las dos soluciones. Entonces nos pudimos dar cuenta que dependiendo de las condiciones de frontera que yo tenga en mi problema, solamente una de las dos soluciones se va a adaptar a las condiciones de frontera especificadas. Bien. Entonces, ya que estamos hablando de coordenadas cilíndricas, entonces mi idea es introducir lo que serían las funciones de Green. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces cómo se expresan las funciones de Green en coordenadas cilíndricas, con el propósito de resolver la ecuación de Poisson. Ten en cuenta que cuando nosotros estudiamos el capítulo anterior sobre funciones de Green, todo lo habíamos hecho en coordenadas cartesianas. Solamente cuando trabajábamos un problema en dos dimensiones, habíamos hecho referencia a coordenadas polares. Ahora, en este caso, vamos a trabajar las funciones de Green directamente en coordenadas cilíndricas. Ok, entonces, ¿consiguen ver, visualizar toda la pantalla? Sí, profe. Muy bien, entonces, ¿cuál es la idea? La idea de las funciones de Green simplemente es plantear una función de Green, pero en las coordenadas cilíndricas. Bueno, recordemos entonces cuáles son las coordenadas que establecen o sea, cuál es el rango de variación de las coordenadas cilíndricas. Entonces, recuerden que las coordenadas cilíndricas son definidos por los parámetros ρ, por el parámetro phi, por el parámetro z, ¿sí? Donde el rango de variación del parámetro ρ es entre 0 e infinito, el del parámetro phi entre 0 y 2pi, y el del parámetro z entre menos infinito e infinito. Bien, entonces yo lo que quiero primero construir es la representación del delta de Dirac en coordenadas cilíndricas. Entonces, por definición, se tienen las siguientes relaciones, que esta integral que está acá, esta integral en relación a la variable ρ, definida entre 0 e infinito de delta de ρ menos ρ' de ρ es igual a 1. ¿Ok? Este es el equivalente, por ejemplo, a lo que nosotros teníamos en coordenadas cartesianas, el caso de integral de menos infinito a infinito de delta de x menos x' de x. Eso era igual a 1, o sea, lo que estaría ocurriendo con este caso en la coordenada z. Y finalmente tenemos también la otra definición de delta de Dirac en relación a la otra variable, que es la variable angular, que es integral entre 0 y 2pi de delta de phi menos phi' de phi es igual a 1. ¿De acuerdo? Estas son relaciones básicas que interpretan los tres deltas de Dirac para cada una de las tres coordenadas dependiendo del rango de variación de ellas. Entonces la idea es, partiendo de esa definición, pues vamos a construir o vamos a introducir el delta de Dirac en coordenadas cilíndricas. Entonces partamos de una definición que ya sabemos que se debe cumplir. Nosotros sabemos que en coordenadas generales, independientes del sistema de coordenadas, los deltas de Dirac en tres dimensiones satisfacen esta condición, que 1 es igual a esta integral, integral en el volumen de delta de x menos x'. Recuerden que este delta de x menos x' será el delta de Dirac en tres dimensiones. Ahora mi idea es representar ese delta de Dirac en tres dimensiones, pero en coordenadas cilíndricas, utilizando las tres definiciones que había introducido anteriormente, en relación a la variable ρ, en relación a la variable phi y en relación a la variable z. ¿Ok? ¿Sí me entendieron, muchachos, lo que estoy queriendo plantearles? Sí, profe. Ok, muy bien. Por favor, póngale cuidado. Entonces, como mi idea es esta, partiendo de la relación de que 1 es igual a la integral en el volumen del delta de Dirac, entonces simplemente partamos de los tres unos que tengo acá. Entonces, yo tengo un 1 asociado a la integral en relación a la variable ρ, tengo otro 1 en relación a la integral con respecto a la variable angular y tengo otro 1 con relación a la integral en relación a la variable z. ¿Estamos claros? Entonces, por favor, pónganle cuidado en lo siguiente. Miren, si yo tengo un 1 aquí, ¿sí? Un 1 aquí, el 1 que tengo a la izquierda, aquí en esta parte de acá, entonces ese 1, pues fácilmente lo entienden, que yo lo puedo escribir de la siguiente forma, como el producto de tres unos. Un 1 que será este que está acá, que yo le he expresado en términos de la integral en relación a la variable ρ. Otro 1 que está aquí, que lo he expresado en términos de la integral en relación a la variable angular y finalmente otro 1 que tengo acá, que lo he definido en términos de la integral en relación a la variable z. ¿Sí me entienden? Porque este 1 yo la puedo escribir como el producto de esas tres integrales. ¿Sí me entendieron eso, muchachos? ¿Está claro hasta Sí, aquí? profe. Sí, estamos. Por favor, Sí. entonces, miren lo que voy a hacer. Pónganle mucho cuidado. Entonces, observen esto. Yo lo que voy a hacer es organizar las integrales, ¿sí? De tal manera que yo tendría las tres primeras integrales, ¿sí? Tengo un corchete cuadrado,
y fuera de ese corchete cuadrado tengo los tres diferenciales, el diferencial de rho, el diferencial de phi y el diferencial de zeta. Si se dan cuenta, muchachos, que las tres integrales que tendría arriba yo la puedo organizar de la manera como está ahí. Por favor, todavía no le pongan cuidado al parámetro rho, simplemente quiero saber si lo que tengo ahí lo podría escribir de esa manera, como está en la segunda línea. ¿Sí lo entendieron? Pues sin tener en cuenta el rho, el uno sobre otro, sí, profe. Sí, creo que no hay problema, ¿cierto? Ahora sí, por favor, observen una cosa que es interesante. Mire, yo lo que voy a hacer es multiplicar y dividir dentro del integrando simplemente por rho, de tal manera que en el corchete cuadrado aparece rho y fuera del corchete cuadrado también está el rho, ¿no? Lo interesante entonces que ahora aquí este término que está acá, ese término que en estos momentos estoy resaltando, es lo que yo terminaría interpretando como ¿qué? Como el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas. Si estamos entendidos, muchachos, ¿sí me entienden lo que está ocurriendo ahí? Dense cuenta que el análisis es muy parecido a lo que nosotros hacíamos cuando encontrábamos las densidades volumétricas de carga equivalente. Es el mismo proceso. ¿Me entienden, muchachos? Profe, Sí, ¿es que profe. sin el rho en los diferenciales no, no sería el diferencial de volumen? No, 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 no. Sin el ρ, lo que yo tendría con los diferenciales simplemente son diferenciales en relación a las coordenadas, más eso no representaría el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas. ¿Me comprende? Sí, profe. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, ahora sí, lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Bueno, ya sé que lo que está en recuadro rojo es simplemente el diferencial de volumen, que es lo que yo tendría acá, ¿no? El diferencial de volumen. Entonces, por defecto, ustedes entenderían que lo que está entre corchetes cuadrados es lo que yo terminaría interpretando como siendo ¿qué? Como siendo el delta de Dirac en tres dimensiones, pero en coordenadas cilíndricas. ¿Me entendieron eso, muchachos, cómo aparece ese resultado? ¿Sí Sí, estamos profe. claros? Ok, ¿está entendido entonces cómo llegué a esa representación del delta de Dirac, muchachos? ¿Sí me comprendieron todos? ¿Alguien tiene alguna duda o alguna inquietud acerca de ese resultado que acabo de obtener? ¿Se ha entendido, muchachos, hasta aquí? Sí, profe. Muy bien, listo. Por favor, entonces, quiero que partamos de eso. Y ahora sí, ya tenemos con eso la herramienta más importante para poder calcular la función de Green en coordenadas cilíndricas. Entonces, recuerden que la función de Green, ¿sí? La función de Green asociada a la ecuación de Poisson es dada por esta expresión. O sea, la función de Green satisface esta ecuación diferencial. Bien, como nosotros estamos hablando de que la función de Green debe ser representada en coordenadas cilíndricas y esa función depende de dos puntos, el punto X y el punto X', entonces la función de Green en coordenadas cilíndricas va a depender de 6 variables. 3 variables que son estas, las primeras 3 que van a representar el punto X en coordenadas cilíndricas, que son ρ, phi y z, y las otras 3 variables que van a representar el punto X' en coordenadas cilíndricas, que yo las he identificado como siendo ρ', phi' y z'. ¿Sí me entendieron esa notación que estoy utilizando para la función de Green, muchachos? ¿Ok? Sí, profe. Muy bien, entonces, ¿cómo voy a proceder a calcular esa función de Green? Para poder calcular esa función de Green, voy a utilizar lo siguiente. Des en cuenta de que aquí el delta de Dirac se representa en términos de 3 deltas de Dirac. Uno en relación a las coordenadas ρ, entonces voy a destacar este término, que este término es lo que representa únicamente la dependencia de la variable ρ en coordenadas cilíndricas. Otro término que corresponde a un delta involucrando las coordenadas phi, que es este término que está acá. Y finalmente yo tengo otro delta de Dirac que involucra únicamente las coordenadas z, que es este término que está acá. Bien, entonces recuerden lo que hemos aprendido durante todo este tiempo. Sí, cuando hablábamos de bases, es que yo puedo utilizar las bases como una manera de representar las deltas de Dirac. ¿Sí? Entonces ya vimos, por ejemplo, cómo el delta de x menos x' yo lo podría representar, por ejemplo, en términos de una base de senos o en términos de una base de cosenos, ¿sí? O como ustedes hicieron un ejercicio ya, cómo yo podría representar ese delta de Dirac como una combinación de senos y cosenos. Inclusive cómo yo lo puedo representar en términos de integrales de Fourier.
¿Estamos entendidos? O sea, desde el hecho de que yo tenga bases, entonces yo puedo representar esos deltas de Dirac dependiendo del sistema de coordenadas en una base apropiada. Bien, entonces, ya que tengo estos dos primeros deltas de Dirac, uno en relación a la variable ρ y otro en relación a la variable phi, entonces, de acuerdo a lo que aprendimos en coordenadas cilíndricas, hay dos bases que yo puedo utilizar con mucha facilidad. Una, que es la base asociada a las funciones de Bessel. ¿Sí? Entonces, recuerde que las funciones de Bessel constituyen una base y esas funciones de Bessel están definidas en términos de la coordenada ρ. Por lo tanto, uno puede probar, eso se los dejo en el apéndice para que ustedes lo miren, uno puede mostrar que la representación de este primer corchete cuadrado, que sería la representación del delta de Dirac en coordenadas cilíndricas asociada a la coordenada ρ, pero en términos de la base correspondiente a las funciones de Bessel, es dada por esta expresión. Miren, así se representa este delta de Dirac. ¿De acuerdo? Por favor, quiero que tengan claro eso. Entonces, lo que está a la izquierda es el delta de Dirac que identifica el primer término de la ecuación 52 y entonces yo puedo representar ese delta de Dirac en términos de funciones de Bessel. Recuerden que las funciones de Bessel satisfacen condiciones de ortonormalización. Recuerden que eso fue lo que hicimos cuando resolvíamos el problema de la ecuación de Laplace para calcular dichos coeficientes que aparecían en la solución, la condición de ortonormalización. Entonces, en base a ello, yo podría calcular esa relación que estoy colocando ahí. Como les digo, ese resultado lo tengo colocado en el apéndice para que ustedes lo revisen. Bueno, ese es un resultado. La otra es la representación de este delta de Dirac en relación a las variables angulares. En términos de esos exponenciales, que son las series de Fourier complejas, entonces yo lo puedo representar de esta manera. ¿Sí me entienden, muchachos, los resultados que les estoy presentando, los que les estoy planteando aquí? Sí, ese simplemente entonces será una representación de esos dos deltas de Dirac, uno en términos de la base de funciones de Bessel y otra en términos de la base de los exponenciales, o en otras palabras, de la base que representaba la serie de Fourier compleja. ¿Entendido, muchachos, hasta aquí? Profe, Cuénteme, le escucho. buenos días. Bueno, es que, a ver, o sea, esto ya lo sabe usted, ¿no? Cómo lo representa con la base. No hay problema que lo en esa base continua y la otra discreta. No, no, porque recuerden que en este caso, esta base, por ejemplo, en delta de phi, termina dependiendo del parámetro discreto. Recuerden que cuando encontrábamos las soluciones, ¿sí? Y recuerde que cuando yo escribía la solución de la ecuación de Laplace en términos de estas coordenadas, en términos de estas, el parámetro phi satisface la condición de que su rango de variación está dada en términos de este límite. ¿Sí se dan cuenta? O sea, el rango de variación de la variable phi está comprendido entre 0 y 2 pi. O sea, eso me da a entender que yo debería expandir una función en ese rango en términos de ¿qué? De funciones periódicas. Y las funciones periódicas serían ¿quién? Senos y cosenos. Eso es lo que nosotros entendemos como siendo una serie de Fourier. Pero usted se cuenta que una serie de Fourier expandida inicialmente en términos de senos y cosenos, yo la puedo expresar de una manera alternativa en términos de exponenciales, que es la expansión compleja o la representación compleja de esa serie de Fourier. ¿Sí recuerda eso? Sí, profe. Eso, lo que estoy haciendo simplemente es eso. Entonces, estoy representando este delta de Dirac en términos de la base que corresponde a la serie de Fourier, pero en su representación compleja. No en términos de su representación que corresponde a senos y cosenos, sino en términos de la representación que involucra a los exponenciales. ¿Me entiende? Sí, profe. Ok, eso es lo único que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque en términos de la variable phi, esa es la base más conveniente. ¿Sí? Pero recuerde que en términos de la variable ρ, esa variable ρ, recuerde que esa estaba asociada a una ecuación diferencial, que era la ecuación de Bessel. Y las soluciones de esas ecuaciones de Bessel permite obtener lo que nosotros habíamos denominado como las funciones de Bessel. Y se muestra que esas funciones de Bessel constituyen una base. Entonces lo que estoy haciendo ahí es simplemente representar el delta de Dirac que está a la izquierda en términos de esa base y la representación es lo que aparece en la derecha. ¿Entiende ahora? Sí, profe, pero, o sea, al solucionar la ecuación de Laplace, escoge la base según cómo soluciona la ecuación de Laplace. Cuando yo soluciono la ecuación de Laplace, vamos a colocar una de las soluciones, por ejemplo, coloquemos esa. Cuando yo soluciono la ecuación de Laplace, dése cuenta que aparece siempre la solución como el producto de una función que depende de la variable radial, otra función que depende de la variable angular y otra función que depende de la variable z, ¿sí o no? ¿Sí recuerda Sí, eso, cierto?
Muy bien. Esa, bueno, aquí coloquemos desde el inicio. ¿A dónde está la? Acá está, esta es la solución más general. Miren, el primer término, miren, esto que está acá, miren, esta es la solución que depende de la variable radial. Ahí están las funciones de Bessel. Sí, solamente que esas son las funciones de Bessel modificadas. Aquí aparece la solución asociada a la variable angular. Miren, ahí están los exponenciales. Y aquí aparece la función exponenciales complejos o las funciones armónicas, ¿no? Y acá está la solución que corresponde a la variable z. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la solución de la ecuación de Laplace es el producto de tres funciones. Una de ρ, una de phi y otra de z. ¿Sí? Lo interesante es que en relación a la variable phi, las soluciones constituyen una base y en relación a la variable ρ, también las soluciones constituyen una base. ¿Sí, sí me entiende? Sí, Sí, solo que dependiendo de cómo yo escoja las constantes, recuerda que salían tres ecuaciones diferenciales, una ecuación diferencial donde dependía de la constante nu, otra ecuación diferencial de que dependía de la constante aquí, entonces dependiendo de cómo sale la constante, entonces aparece un tipo de ecuación diferencial. Por ejemplo, en el caso de la variable ρ, yo podía tener dos tipos de ecuaciones diferenciales, una ecuación diferencial que era la ecuación de Bessel, o otra ecuación diferencial que era la ecuación modificada de Bessel. ¿Sí? Pero se sabe que las soluciones de esas ecuaciones siguen constituyendo una base. ¿Sí? Una base, pero ¿en qué coordenada? En la coordenada que en ese caso está definida la ecuación diferencial, que son las coordenadas ρ. Como tal, entonces, si yo tengo una función definida en términos de esa variable, en el rango de variación en el cual está definida la base, pues simplemente yo puedo decir que esa función la puedo expandir en términos de esa base. ¿Sí? Aquí lo que tengo acá es una solución general de la ecuación de Laplace. ¿Sí? En términos de las soluciones de las tres posibles ecuaciones diferenciales que yo tenía. Solo que ahora lo que yo termino haciendo es, dependiendo de las condiciones de frontera, yo ajusto las constantes. Y por ejemplo, en este problema se pudo observar, miren cómo quedaba la solución general. Por acá está. Esto es la solución, miren, acá está la solución general. Miren, aquí está una base, un término de la base, que es la función de Bessel modificada. Miren, acá está la otra base, aquí está la serie de Fourier. Porque esa serie de Fourier solamente está asociada, en este caso, para la variable phi. Y acá aparece otra base, miren, la base es los senos, con la cual ya hemos trabajado. O sea, en síntesis, lo que me da a entender es que cuando yo encuentro una solución de la ecuación de Laplace, lo que estoy haciendo simplemente es expresar esa solución en términos de productos de bases. ¿Sí me hago entender? Donde lo único arbitrario que aparece ahí son los coeficientes de expansión. Los coeficientes de expansión, ¿cuáles son? Son este término que está acá y este término que está aquí. Ahí están los coeficientes de expansión. Y lo que usted usa ahora es las condiciones de ortonormalización de esas bases y otra condición de frontera para poder calcular esos coeficientes de expansión. ¿Sí? Pero entonces usted está partiendo de una solución general y el hecho de que usted tenga que ajustar las constantes de acuerdo a las condiciones de frontera, llega a un resultado final donde le aparece algo lógico, que es la expansión de la solución en términos de las bases que usted ya conoce. Funciones de Bessel, cosenos o senos, que es lo que usted tenía en el caso de la variable angular, o en ese caso podría haber hecho la expansión en términos de exponenciales, no habría problema con eso, ¿sí? Y finalmente lo que tendría simplemente la otra base, que es la de los senos también, en el término de la coordenada z. ¿Sí se dio cuenta? Sí, profe, eso iba mi Puede ser pregunta. eso. ¿Sí me Sí, esa era comprende? mi pregunta. Sí, profe, era mi pregunta. O sea, al solucionar la ecuación de Laplace, uno llega a lo que obtiene es las bases, básicamente lo que le estaba Exactamente. Solo preguntando. que lo que no sabe desde el inicio es cuál es la base más adecuada para la solución de la ecuación de Laplace dependiendo de la condición de frontera. Porque en este caso, para esta condición de frontera, miren, una de las bases que apareció fue esta que estaba acá, que era la función de Bessel modificada. Pero recuerden que otra base que usted tiene es la función de Bessel. Pero de acuerdo a la condición de frontera que tiene ese problema solamente se podría expandir en términos de esa base. No se puede expandir en términos de la base, en términos de la función de Bessel únicamente. ¿Por qué? Porque esa no es consistente con la condición de frontera que tiene este problema. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, usted sabe que al final usted termina expandiendo en términos de la base, de bases. Lo que no sabe exactamente es cuál base es la más apropiada para el problema que está trabajando. Eso lo definen las condiciones de frontera. ¿Sí me entiende? Sí, profe, ya, gracias. Ok. Muy bien, listo. Entonces, la cuestión es la misma. Acá el problema que estaba trabajando, ya de la función de Bessel, entonces ya tengo dos bases inicialmente, una de las funciones de Bessel que yo utilizo para representar el delta de Dirac en términos de la coordenada ρ,
y otra la función de las series de Fourier o de los exponenciales complejos, sí, de los exponenciales, mejor dicho, que me permite la expansión del delta asociada a la variable angular. Bien, entonces voy a partir de lo siguiente. Teniendo esa representación de esos dos deltas de Dirac, voy a proponer la siguiente representación para la función de Green. Miren, así la voy a presentar. Entonces voy a proponer que la función de Green, pensando en las representaciones que yo estoy utilizando para esos dos deltas de Dirac, así. Entonces, miren, acá está la base. Póngale cuidado. Aquí está la base correspondiente a las funciones de Bessel, porque yo tengo una base que estoy utilizando para representar el delta de Dirac para las variables angulares, perdón, para la variable ρ. Acá tengo la base, esta base correspondiente, si me hago entender, esta base que está acá, ¿sí? Esta base que está aquí, correspondiente a las funciones coseno, ¿sí? Que es la que identificamos como de las series de Fourier. Y entonces, como ya tengo dos bases que estoy utilizando, lo único que voy a dejar arbitrario es este coeficiente de expansión. Y ese coeficiente de expansión lo voy a hacer depender ¿de quién? Lo voy a hacer depender de las variables que hasta ahora no he definido bien, que son la variable z y z', y los parámetros nu, que identifica a la base de los cosenos, y el parámetro k, que identifica la base de las funciones de Bessel. ¿Me entendieron, muchachos, la expansión que estoy proponiendo? ¿Sí me entienden, muchachos? Ahora después les voy a proponer otra expansión para esa función de Green, cuando yo cambio las otras representaciones que tienen los deltas de Dirac. Pero por favor quiero saber si está entendida esa propuesta que estoy introduciendo ahí. ¿Sí me entienden? Sí, profe. Sí, está claro. ¿Todos, muchachos, me comprendieron eso? Damaris, Alejandro, Eduard, Fernanda, Juan Felipe, Julio, Keiter, ¿sí me entienden? Sí, profe. ¿Sí estamos entendidos? O sea, por favor, aquí una cosa que quiero saber si está claro. Aquí, bueno, no lo menciona, pero pues quiero saber si está claro que esto que está acá a la izquierda, esta sumatoria que me representa esta sumatoria que está acá, esta sumatoria que está ahí, que me representa el delta en términos exponenciales, quiero saber si está claro cómo lo puedo escribir en términos de esto que está a la derecha. ¿Sí se dan cuenta cómo es que llega a este resultado? Sí, ¿Sí profe. Profe, ¿y el 2pi, 1 sobre 2pi, dónde queda en la ecuación 55? En la ecuación. Ah, no, es que yo no Absorbe la lo costal. lo que pasa es que ese 1, 2pi viene directamente desde la relación de completez. La base exactamente es el coseno. ¿Sí me hago entender? Sí, O sea, sí. cuando usted, por ejemplo, lo que haría, si quiere, por ejemplo, si usted me dice que la base es la de los cosenos, voy a escribirlo así para que lo tengan presente. Si usted me dice que la base es la de los cosenos, entonces yo digo que una función que dependa, por ejemplo, de phi y de phi prima, yo la voy a expandir únicamente en términos de la base de los cosenos como esto, una summatoria sobre ni desde 0 hasta infinito, de un coeficiente de expansión, llamémoslo A sub nu, que dependería de phi prima por coseno de nu prima de nu por phi. Algo así lo podría expandir. Si me hago entender, si usted quiere cargar la dependencia del parámetro phi sobre el coeficiente de expansión, o usted podría también proponer una expansión así, phi de f de phi y phi prima, lo podría expandir así como una sumatoria de nu igual a 0 hasta infinito, de, digamos, b su nu, y aquí le puede cargar coseno de nu por phi menos phi prima. ¿Sí me comprende? Podría ser cualquiera de las dos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si usted quiere, el 1 sobre 2 pi podría aparecer es en este coeficiente de expansión. Pero aquí yo lo que estoy proponiendo es la expansión de la función de Green en términos de la base. ¿Cuál es la base? Los cosenos. Si me hago entender, entonces todo lo que termina apareciendo constantes, cualquier cosa va a aparecer en el eje de nu. ¿Me entiende? Sí, profe. Sí. Ah, claro. Ok, ¿sí me entienden, muchachos, la expansión que estoy proponiendo para la función de Green? ¿Está entendido? ¿Sí me entienden, muchachos? Profe, una pregunta. Ahí en la Cuéntenme. expansión, ¿por qué se toma el término de coseno?
Ah, no, si usted quiere lo puede expandir en términos del exponencial, da igual. El resultado va a ser independiente de eso. ¿Sí me hago entender? Yo lo que hice fue simplemente, digamos, una manera de reescribir un poco esta sumatoria que está acá, esto que está acá, esta sumatoria que está acá. Sí, pues teniendo en cuenta la paridad que tiene la función coseno, yo pues simplemente la puedo escribir como esto que está acá. Pero si usted quiere, puede trabajar directamente con el exponencial, no hay problema. Ah, ya, ya. Sí, Listo, sí, profe. usted puede trabajar o con el exponencial o con el coseno. El resultado va a ser exactamente lo mismo. Eso no le va a cambiar absolutamente nada. ¿Me entiende? Ah, sí, profe. Ok, entonces por favor miren lo siguiente, pónganle cuidado que el razonamiento que estoy planteándoles ahora va a ser muy parecido cuando yo proponga otra posible representación de la función de Green. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues partiendo de que yo tengo esta representación para este delta de Dirac en términos de funciones de Bessel y tengo esta representación del delta de Dirac, de este delta de Dirac en términos de esta base de los cosenos, ¿sí? Donde se cuenta que el delta de Dirac primero involucra las variables ρ y ρ'prima. El otro delta de Dirac involucra las variables phi y phi'. Entonces, pensando en esas dos representaciones, lo que hago es proponer así. Propongo, miren, por favor, póngale cuidado a este que no lo había mencionado. Miren, este producto que está acá. Miren, ahí tengo el producto de dos deltas de Dirac. Delta de Dirac que involucra la variable ρ y el delta de Dirac que involucra la variable phi. ¿Sí se dan cuenta, muchachos, en la ecuación 54? ¿Sí me entienden, muchachos? Si lo observan, ese producto que está a la izquierda, entonces involucra la representación, o mejor dicho, el delta de Dirac asociado a la variable ρ y el otro que sería el producto por el delta de Dirac asociado a la variable angular. ¿Sí, se dan cuenta, muchachos, lo que tendría en la ecuación 54 en el lado izquierdo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, des en cuenta de que eso que está al lado izquierdo se representa en términos de la base de las funciones de Bessel y de la base correspondiente a los cosenos en la forma como está a la derecha. ¿Sí se dieron cuenta, muchachos, qué es lo que me daría a entender esa ecuación 54? ¿Sí lo entienden, muchachos? Por favor, quiero saber si se ha entendido lo que estoy haciendo aquí. ¿Sí? El razonamiento es muy parecido a lo que hicimos en coordenadas cartesianas. Es muy parecido, solo que aquí pues lo estoy ampliando a otro sistema de coordenadas, que son las cilíndricas. Y vamos a darnos cuenta que cuando ya maneje coordenadas esféricas va a pasar el procedimiento, va a ser exactamente el mismo. Solo que ahí yo lo que hago es cambiar el sistema de coordenadas y cambiar la representación de las deltas de Dirac. No, ni nada más voy a hacer eso. Pero por favor quiero saber si está entendido lo que está ahí. ¿Sí lo entienden, muchachos? Ah, no, muchachos, ¿me comprendieron? Sí, profe. ¿Sí me entienden? Damaris, Keiter, Larry, ¿sí me entienden? Sí, profe. Bien, por favor, póngale cuidado a esto. Mire, entonces, pensando en que ya tengo, miren, si ustedes miran la ecuación 54, lo que estaría entendiendo de esa ecuación 54 es lo siguiente. Miren, que yo estoy representando este producto, ese producto que está ahí, en términos de quién? De funciones de Bessel. Miren, funciones de Bessel. ¿Sí? ¿Y en términos de quién? De cosenos. Así estoy diciéndolo. Que estoy representando ese producto del lado izquierdo o esa función del lado izquierdo, que es una función de ρ y ρ'prima, de ρ'prima, phi', en términos de funciones de Bessel y en términos de funciones correspondientes a cosenos. Entonces, pensando en eso, yo puedo decir lo siguiente. Del lado izquierdo tengo una función que depende de ρ', de phi' y de z y z'. Entonces, teniendo en cuenta lo que yo estoy observando en la ecuación 54, puedo decir que yo puedo expandir esa función de Green en términos de funciones de Bessel, que es lo que sería el primer recuadro, en términos de funciones coseno, que es lo que aparece en el segundo recuadro, y qué es lo que termina sobrando, qué es lo que me termina faltando, pues la variable z y z'. Entonces, esa dependencia de la variable z y z', yo la voy a cargar en la coeficiente de expansión. Ese coeficiente de expansión es lo que yo he identificado como siendo la función f. ¿Estamos entendidos? Entonces, la función f va a terminar dependiendo de las variables z y z'. ¿Pero de qué más va a terminar dependiendo la función f? Pues, como yo sé que las funciones de Bessel están definidas en términos del parámetro continuo k, y en términos del parámetro discreto nu,
Entonces, la función f va a depender de ese parámetro discreto nu y del parámetro continuo k. ¿Sí me entienden, muchachos, por qué esa función, ese coeficiente de expansión lo tengo de esa manera? Muchachos, ¿me entendieron? Sí, profe. ¿Sí me comprendieron? ¿Aló, muchachos, sí me entienden o no? ¿Aló, me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí está entendido por qué propongo esa expansión de esa manera? Sí, profe. Muy bien, pregunta para ustedes. ¿Sí están entendiendo por qué tiene que aparecer una sumatoria sobre el parámetro nu? Porque se varía discretamente. Exactamente, porque el parámetro, como ustedes hacen una expansión y la expansión la hacen sobre el parámetro nu y ese es discreto, pues la expansión tiene que hacerse en términos de una sumatoria. Y como también están haciendo una expansión en términos del parámetro k y ese parámetro es continuo, entonces la expansión tienen que representarla en términos de una integral. ¿Entendido, muchachos? Por eso es que aparece tanto una sumatoria para el parámetro nu y una integral en términos del parámetro k. Entonces, ¿qué es lo que necesito calcular? Lo que aparece indeterminado en esa expansión es la función f, que es el coeficiente de expansión. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, lo que voy a hacer es calcular ese parámetro f. ¿Cómo lo calculo? Pues recordemos, por favor, recuerden que la función de Green que yo estoy proponiendo debe ser solución de esta ecuación diferencial que está acá arriba. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente a esta expansión que está a la o que lo indica la ecuación 55, le voy a aplicar el operador laplaciano, o sea, le aplico el operador laplaciano. ¿Sí? Pero teniendo en cuenta de que esa función de Green está definida en coordenadas cilíndricas, el operador laplaciano que voy a tener que considerar es el operador laplaciano representado en coordenadas cilíndricas. Por eso es que aparece esto que está acá. Lo que hago pues simplemente es aplicar ese operador sobre la expansión que tengo de la función de Green. ¿Qué es lo que termina dando este término que está aquí? Entonces, por favor, quiero que me digan si al aplicar ese operador, me da este término que está acá. A ver, miren, por favor, pónganle cuidado, quiero que me digan si es cierto. Al aplicar ese operador termina resultando esas expresiones que están ahí. ¿Sí me da eso que está en el recuadro rojo que acabo de resaltarles, muchachos? Miren, si ustedes se dan cuenta, lo que El aparece en menos este... del b cuadrado sobre rho cuadrado, ¿ahí de dónde sale? ¿Cuál, para cuál? En el primer término, el b cuadrado. Ah, este término de aquí. Sí, el menos de dónde sale. No, recuerden, póngale cuidado, la cuestión es sencilla, mire, si usted mira este término de acá, este primer término de aquí, ese producto depende de las variables ρ y ρ', ¿cierto? Des en cuenta de que el operador diferencial son derivadas en relación a ρ, a phi y a z. O sea, todo lo que dependa de ρ', phi' y z' terminan siendo constantes. Bien, como este término que está acá, voy a borrar ese de acá, y este término de aquí depende de la variable ρ', pues el operador diferencial no le hace absolutamente nada. Por eso es que queda acá afuera. ¿Sí se da cuenta que queda acá afuera? Ese primer término queda afuera. ¿Sí? Eso termina siendo como una constante en relación al efecto de ese operador. Ok, observen esto. Entonces, este término que voy a resaltar ahorita, esto que involucra derivadas en relación a ρ, ese operador solamente termina actuando sobre quién, sobre este término que está acá. ¿Están de acuerdo con eso, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Cuando aplica el operador, entonces termina resultando este. Pero no olviden que usted tiene una función que depende de z y z', y la acción de ese operador sobre eso no le hace nada. Por eso es que lo tengo factorizado a la izquierda. Por eso es que aparece acá. ¿Sí se dieron cuenta, muchachos, ese primer término que aparece? ¿Sí se dan cuenta? Y des en cuenta que también termina este término coseno. Ese término coseno, el único operador que le afecta al término coseno es la derivada en relación a phi. Por eso entonces me saldría de la acción del primer término sobre todo este producto que está acá, sobre todo este producto, termina quedando por fuera. Este J nu de carro prima termina quedando por fuera el coseno y el operador derivada solamente actuaría sobre el primer término, sobre J nu de carro. ¿Sí?
O si quieren lo entienden, muchachos, o quieren que les haga el paso intermedio de esa expresión para que ustedes lo observen. Aquí lo hice de una manera un poco directa, porque para mí me parece un poco obvio, pero si ustedes creen que está un poco confuso, lo podemos desglosar un poco más. ¿Quieren que lo desglosemos? Muchachos, ¿qué dicen? ¿Lo pueden observar directamente así con palabras o quieren que lo desglosemos? Miren, porque ustedes, nuevamente, miren, la acción del primer operador solamente es sobre la función JNU. De tal manera que el J, pues de todas maneras, JNU de carro prima no es afectado por ninguno de los operadores diferenciales. Por eso es que lo tengo exactamente acá afuera. Acá está. ¿Sí me hago entender? Este primer paréntesis de acá, estas primeras llaves, involucran solamente este término. La otra llave que está acá, comienza acá y termina acá. Eso quiero que le pongan cuidado. ¿Entendido hasta acá? Entonces, por favor, miren lo que está ocurriendo. El JNU, carro prima, que es esto que está acá, no es afectado por ninguno de los operadores diferenciales, por eso yo lo puedo factorizar de manera global y lo coloco acá afuera. Aquí está. El primer operador solamente actúa sobre este que está aquí, JNU de carro. Cuando actúo sobre JNU de carro me sale esto que está acá, ¿de acuerdo? Me sale solamente ese término. De tal manera que, ¿quién termina quedando fuera? Termina quedando la función FNU y el coseno. ¿Sí estamos claros? Miren eso. Cuando yo aplico el segundo operador, que es ese término que está acá, al aplicar ese segundo operador, ¿sobre cuál de los tres que está acá a la derecha actúa? Ya sé que sobre este que está acá no le hace nada. A este de aquí no le hace absolutamente nada. Sobre el Aquí coseno. termina. Ah, exactamente. Cuando aplica sobre el coseno, ¿qué le resulta? ¿Qué pasa cuando yo le aplico Segunda derivada. Segunda derivada la menos segunda coseno. derivada? ¿Cuánto sería la segunda derivada de esa función coseno? Menos b cuadrado. Ah, bueno, coseno. saldría menos nu cuadrado, que es lo que aparece aquí, menos nu cuadrado sobre rho cuadrado, porque recuerden que es 1 sobre rho cuadrado, segunda derivada en relación a phi, sobre rho cuadrado, ¿de quién? De j nu de k rho. ¿Y qué es lo que termina quedando fuera? Factorizado queda terminando por fuera el coseno, ¿sí o no? Y también queda por fuera la función f nu de k z, porque recuerden que esa no depende de la variable phi. Por eso entonces yo tengo factorizado esta función que está acá y yo tengo factorizado también globalmente el coseno. ¿Sí me entendieron eso, muchachos? Sí, profe. ¿Estamos claros? Bien, hasta ahí lo que tengo son los dos primeros términos. Y ahora, por favor, quiero que me digan, este último operador, ¿sobre quién va a actuar? ¿Sobre quién termina actuando ese operador? Sobre FNU. Muy bien, sobre la función f, solamente sobre la función f. Pero recuerden que la función f solamente depende de la variable z, por eso es que la derivada parcial yo la he cambiado como derivada ordinaria. ¿Estamos entendidos? Sí, la función j nu de carro pues termina quedando por fuera, que es esto, y lo que termina global factorizando otra vez es coseno. Por eso es que el coseno queda factorizado globalmente sobre toda la expresión, que otra vez comienza en esta llave y finaliza en esta llave. Ahora sí me entendieron cómo llega ese resultado, muchachos. Sí, profe. Sí, o sea, ahí me vio una serie de pasos que la verdad son un poco obvios para que no quede tan largo el cálculo, pero entonces yo creo que si ustedes lo analizan con cuidado van a llegar a ese resultado que está ahí. ¿Sí me entendieron, muchachos, cómo llega esa expresión? ¿Preguntas? ¿Está entendido? Sí, señor, entendido. Muy bien, por favor póngale cuidado a lo siguiente. Entonces, lo que yo tengo factorizado globalmente es ¿quién? Este término que está acá, j nu de carro prima, este término que está acá, que es el coseno de nu, rho prima, y entonces dentro de las llaves va a quedar f nu de k z prima multiplicado por este término que está aquí, ¿sí? Ese término que está acá, y más j nu multiplicado por esa segunda derivada. Ahora sí, por favor, miren, este término que voy a resaltar, este término que está acá, lo voy a reescribir utilizando lo siguiente. Recuerden la ecuación de Bessel. La ecuación de Bessel se escribe así. ¿Están de acuerdo con esta forma, no? Este resultado ya lo habíamos derivado, ¿sí? ¿Qué es la ecuación de Bessel? Esa ecuación de Bessel está asociada a las funciones de Bessel que las he identificado como J nu de carro. Por favor, quiero que miren esta ecuación de Bessel y quiero que me digan si esa ecuación de Bessel la puedo escribir así. ¿Será cierto o no será cierto? ¿Qué me dicen, muchachos? Sí, profe. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Por favor, miren, lo que está en el lado izquierdo de esa ecuación que acabo de obtener
No es lo mismo que lo que está indicando la flecha, lo que está indicando la flecha acá, miren muchachos, ¿no será lo mismo que eso que está indicando? ¿Sí será cierto o no será cierto? Lo que está a la Miren derecha, la sí. flecha, el recuadro que está en la flecha, este recuadro que está aquí marcado con la flecha. Y ese recuadro que está en la flecha, quiero que miren, no es lo mismo que aparecería en el lado izquierdo de esta ecuación? Sí. Sí, señor. Entonces lo que voy a hacer es lo que yo tengo acá arriba, lo voy a sustituir simplemente por menos k cuadrado j nu de Carró. De tal manera que esto que está aquí, esto que está acá, pues se va a escribir así, miren. Laplaciano de la función de Green va a ser igual. Entonces, sumatoria integral de j nu de Carró prima coseno. Miren, dense cuenta que aquí ya quedaría. Esto de aquí ya me... De acuerdo que lo que voy a colocarlos aquí entonces, para que ustedes lo observen. Entonces, ese recuadro que está ahí, yo lo podría escribir. Este recuadro que está acá lo puedo escribir de la forma menos k cuadrado j nu de Carró. ¿Sí están de acuerdo con eso, muchachos? Usando el resultado que tengo abajo. Sí, señor, de acuerdo. Muy bien, entonces, si es así, miren lo que tendría aquí. Este j nu de Carró, yo lo puedo factorizar con este j nu de Carró. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces ya queda por fuera, quedaría de las llaves más grandes, quedaría el j nu de Carró prima, j nu de Carró, el coseno, de tal manera que llego a esta expresión. Miren, sumatoria integral, j nu de Carró prima, coseno de nu, rho prima de k. ¿Sí están de acuerdo con eso, muchachos? ¿Sí lo observaron? De acuerdo, profesor. Muy bien. Y lo que terminaría quedando por dentro simplemente va a ser esto. Segunda derivada de la función f en relación a z menos k cuadrado por f de nu de kz. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que aparecería simplemente del lado izquierdo, ¿sí? De esta ecuación diferencial que tengo acá arriba, de esta, cuando le aplico el operador laplaciano a la función de Green. Entonces, la acción del operador laplaciano sobre la función de Green va a ser igual a todo este término que está acá, a todo este término, multiplicado por esta expresión que está acá. ¿Sí me entendieron esa primera parte, muchachos? ¿Sí me entendieron? Muchachos, ¿me entendieron esa parte? Sí, profe. Muy bien, observen, eso es entonces apenas el lado izquierdo de esta ecuación diferencial, de esta que está acá, de esta. Pero recuerden que el lado derecho de la ecuación diferencial es menos 1 sobre epsilon sub 0 delta de Dirac. Y eso es lo que estoy colocando acá. Menos 1 sobre epsilon sub 0 delta de Dirac. Pero no olviden que ese delta de Dirac yo lo puedo reescribir en coordenadas cilíndricas de esta forma. 1 sobre rho, delta de rho prima, delta de phi prima, delta de z prima. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Sí me entendieron hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Bien, pero no olviden que este término que estoy resaltando ahora, este término que estaba aquí, que es 1 sobre rho, delta de rho prima, delta de phi prima, yo lo había escrito acá arriba, miren, que es la ecuación 54, y eso lo voy a escribir acá abajo. Entonces va a quedar menos 1 sobre epsilon sub 0, delta de z prima, multiplicado por todo lo que tenía arriba. Esto que está acá es lo que termina representando entonces 1 sobre rho, delta de rho prima, delta de phi prima. ¿Me entendieron, muchachos, de dónde salió esa otra identidad, esa otra igualdad? ¿Sí lo Sí, observan, señor. muchachos? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tengo? Por favor, observen lo que tengo. Yo lo que tengo hasta ahora es esto, que esto que está aquí, esto que está acá arriba, tiene que ser igual a esto que está acá abajo. ¿Me entienden? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a factorizar la sumatoria, voy a factorizar la integral y voy a factorizar todos estos términos, mire. Voy a resaltarles aquí, voy a factorizar todos estos términos que están acá. Todo esto lo voy a factorizar, porque esos términos es lo que aparece tanto a la izquierda como a la derecha, de tal manera que quiero que me digan si concuerdan que al hacer todo eso me daría esto que está acá. Miren lo que está marcando las flechas y quiero que me digan si al factorizar eso me daría esto que está ahí. ¿Sí se dan cuenta o no? ¿Si será cierto o no será cierto eso, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Sí concuerdan de dónde saldría el último recuadro? Sí, profe.
¿Sí estamos de acuerdo? ¿Todos me comprenden? ¿Qué me Sí, dice señor. Alejandro, Edward, Fernanda? ¿Sí están de acuerdo? Juan Felipe, Keiter, Larry, Lorena, ¿están de acuerdo con eso? Sí, profe, de acuerdo. Muy bien. Por favor, observen esto. Lo que ustedes tienen acá, esto que está acá, son bases. La base de las funciones de Bessel y la base de los cosenos. La combinación de esas bases multiplicado por este término que está acá debe darme cero. Y entonces ustedes ya saben que la única forma de garantizar que esa combinación resulte siendo cero es que los coeficientes que multiplican a las bases, que es exactamente este recuadro que está acá, ese recuadro necesariamente tiene que ser igual a cero. O sea, en otras palabras, debe cumplirse esto que está aquí. ¿Sí me entendieron, muchachos, de dónde saldría eso? ¿Por qué esa ecuación diferencial tiene que satisfacerse? De acuerdo, profe. Muy bien, entonces, a la conclusión a la cual llegamos es lo siguiente. Al proponer que la función de Green se expanda de la forma como lo indica la ecuación 55, me dice que para que esa función de Green sea solución de la ecuación diferencial que yo estoy considerando, es que los coeficientes de expansión f nu, k, z, z' deban ser solución de esta ecuación diferencial que ahora he obtenido. ¿Sí me entienden esa conclusión, muchachos? ¿Sí me entendieron, muchachos, hasta acá? De acuerdo, profe. Muy bien, ahora sí observen, pónganle cuidado a esto. Miren que esa es una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. Pero si ustedes miran de las propiedades que satisfacen los deltas de Dirac, es que en el caso de que z sea diferente de z', el delta de Dirac va a ser igual a cero. Como consecuencia de ello, para ese caso, z diferente de z', pues la ecuación diferencial no homogénea se convierte en esta ecuación diferencial homogénea. ¿Sí, sí me entienden, muchachos, hasta acá? ¿Sí estamos De de acuerdo, acuerdo? profe. Muy Sí, bien. señor. Ahora sí lo que quiero encontrar es una solución de esa ecuación. Pues fácilmente ustedes obtienen que la solución de esa ecuación es de esta forma. Primero quiero saber si están de acuerdo que esa sería una solución de esa ecuación. Sí, en términos de exponenciales o funciones hiperbólicas. Oh, exactamente. Pero por favor quiero que tengan en cuenta una cosa. Esa solución se cumple siempre y cuando K, si en este caso siempre y cuando esa K sea diferente de cero. Porque si K es igual a cero, quiero que me digan, si ustedes concuerdan, que la solución será de esta forma. ¿Están de acuerdo con eso, muchachos? ¿Sí Sí, concuerdan? señor, de acuerdo. Sí, Sí, señor. entonces yo tendría dos ecuaciones diferenciales dependiendo de las características de K. Si K es diferente de cero, entonces yo sé que las soluciones son de tipo exponencial. Pero si K es igual a cero, las soluciones son simplemente proporcionales a Z. Pero entonces aquí es donde voy a observar una cosa que es muy importante. Mire, des en cuenta que la función f termina siendo los coeficientes de expansión de la función de Green. Si ustedes miran, el rango de variación de z es entre menos infinito y más infinito. Si yo espero que la función f sea finita, si me hago entender, sea finita para cuando z tienda más o menos infinito, quiero que se den cuenta de que este tipo de soluciones no me sirven. Si se dan cuenta, muchachos, este tipo de soluciones no me sirven. Porque ese tipo de soluciones en ese límite tienden a infinito. ¿Sí se dan cuenta, muchachos, eso? De acuerdo, profe. Ok, entonces, como tal, ya he descartado una posible solución de la ecuación diferencial, que es la solución del tipo que estoy indicando ahora, porque no cumplirían con esta condición. Entonces, como tal, voy a tener que trabajar directamente con este tipo de soluciones. ¿Está entendido, muchachos, por qué solamente voy a considerar esas soluciones para este problema? ¿Me entendieron? Larry, Keiter, Damaris. ¿Sí me Sí, señor, de entendieron? acuerdo.
Por señor. favor, entonces, ahora sí ya podemos comenzar de la misma manera como hicimos en el caso de coordenadas cartesianas. Primer caso. Vamos a analizar el caso cuando z tiende a menos infinito. Entonces, des en cuenta que la función de Green debe tener la característica de que cuando z tiende a infinito, la función de Green debe tender a cero. Y una manera de garantizar esa propiedad sobre la función de Green es simplemente exigir lo siguiente, que cuando z tiende a cero, pues simplemente f va a tender a cero también. Esa es la propuesta que yo voy a hacer para poder garantizar que la función de Green sea finita cuando z tiende a menos infinito. ¿Me entienden esa primera parte, muchachos? Sí, señor, de Sí, acuerdo. muy bien. Por favor, pónganle cuidado a lo siguiente. Miren, lo que tenía acá arriba, lo que yo tenía acá arriba, esto que estaba acá, era la solución de la ecuación diferencial. Solo que ahora yo debo exigir que esa solución sea consistente con esta condición de frontera que debe satisfacer f. Quiero que me digan de los dos posibles términos, e a la kz o e a la menos kz, ¿cuál va a ser solución de la ecuación diferencial y al mismo tiempo sea consistente con la condición de frontera? ¿Cuál de los dos términos debería ser considerado? En el límite cuando z tiende a menos infinito. ¿Cuál creen que debo considerar? El primer término. Muy bien, el primero, porque en el límite cuando z tiende a menos infinito, yo sé que este primer término va a tender a cero, en tanto que el otro va a tender a menos infinito, ¿de acuerdo? Como consecuencia, entonces yo voy a decir que para garantizar la solución de la ecuación diferencial y la condición de frontera, la función debe ser de la forma e a la kz, o lo que vamos a denominar como siendo e a la kz menos. ¿Entendido cómo, nuevamente, por qué utilizo esa notación? El z menos que lo estoy indicando como su índice. Muchachos, ¿me entendieron? ¿Está claro hasta aquí? Lorena, Edward, William, Víctor, Fernanda, ¿sí me entienden? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. Listo. Ya tengo la primera condición de frontera. Ahora analicemos la otra condición de frontera sobre la función de Green. La otra condición de frontera sobre la función de Green debe ser que cuando z tiende a infinito, la función de Green debe tender a cero. ¿Cómo interpreto esa función de Green en términos de la función f? Pues simplemente diciendo lo siguiente, que en el límite, cuando z tiende a infinito, la función f va a tender a cero. Ahora viene la pregunta. ¿Cómo debe ser la solución de la ecuación diferencial asociada a f de manera que simultáneamente se garantice esa condición de frontera? Otra vez vuelvan acá arriba, exactamente acá, aquí. ¿Cuál de los dos términos será consistente con esa condición de frontera? ¿E a la kz o e a la menos kz? En ese límite. ¿Cuál, perdón? El segundo término. El segundo término. Entonces yo tengo que decir que para garantizar la solución de la ecuación diferencial y la condición de frontera, entonces la solución debe ser de esa forma. O en otras palabras, yo afirmo que la solución debe ser denotada como e a la menos kz mayor. ¿Entendido por qué yo escribo así la solución? Para que se garantice esa condición de frontera. ¿Sí me entienden, muchachos? Sí, señor. Muy bien, entonces ahora sí viene la pregunta. Bueno, yo tengo una solución de la ecuación de Laplace, de esa ecuación diferencial asociada a f y dos condiciones de frontera. ¿Cómo voy a garantizar la solución y las dos condiciones de frontera simultáneamente? Pues simplemente entonces voy a afirmar que la función f va a tener que escribirse de esta forma, así. Así voy a tener que escribir la función f. Como el producto de una función definida en términos del exponencial e a la kz menor multiplicado por el exponencial e a la k, e a la menos kz mayor, y eso todo multiplicado por esta constante que aparece aquí. ¿Sí me entienden, muchachos? Así va a ser entonces la solución de esa ecuación diferencial. Ahora lo que necesito determinar es cuánto vale esa constante. Para poder calcular esa constante otra vez, ¿cómo procedemos a calcularla? Pues simplemente cojo esta ecuación diferencial no homogénea asociada a la función f y la voy a integrar. ¿Desde dónde hasta dónde la integro? Pues la voy a integrar así, desde z' menos epsilon a z' más epsilon.
pensando de que ese epsilon al final de cuentas va a tener que tomarse en el límite cuando él tienda a cero. ¿Entendido, muchachos, cómo llegó este resultado que está acá? ¿Sí se acuerdan, muchachos, por qué es que tenía que proceder de esa manera para calcular ese tipo de constantes? ¿Recuerdan cuando hacíamos funciones de Green? Sí, profe, de acuerdo. Sí, bien. Recuerden que yo necesito proceder de esa manera porque yo tengo un problema con la delta de Dirac. Esta delta de Dirac que aparece aquí. Esa delta de Dirac es divergente para cuando z es igual a z'. Pero si yo abarco esa delta de Dirac y la meto en una integral como le estoy haciendo acá abajo, miren, como le estoy haciendo acá abajo, ya no tengo problemas con esa singularidad. ¿Por qué? Porque ahora esa integral que involucra esa delta de Dirac, ¿cuánto es que vale la integral? ¿Se acuerda cuánto es que vale la integral? 1. 1. Exactamente, vale 1. Muy bien, vale 1. Bueno, aquí ya la verdad no sé por qué volví a repetir la línea. Bueno, voy a tachar ese. Bueno, no sé por qué volví a repetir esta línea de acá. Esta la voy a corregir porque es lo mismo que está acá arriba. Entonces, quiero que me digan lo siguiente. Ya se dan cuenta de que la integral del lado izquierdo, del lado derecho vale 1. Y eso es lo que me da aquí. Aquí me está dando el 1. ¿Están de acuerdo con ese primer resultado, muchachos? Sí, señor. Muy bien. Este término que está acá, el primer término que está en el lado izquierdo de esa ecuación, ¿están de acuerdo que termina resultando este término que está acá? ¿Sí se dan cuenta? Es una integral primera de la función. Exactamente, porque acá tengo una integral segunda, pero metido dentro, es una integral de un diferencial de segundo orden, pero metido dentro de la integral, pues simplemente reduzco el orden de la diferencial, solamente que ahora he evaluado los límites de integración. ¿Ok? Bueno, este de acá, pues la verdad no le pasa absolutamente nada al segundo término, solo que ahora, si yo tomo el límite, cuando epsilon tiende a 0, creo que fácilmente se dan cuenta que independiente del valor de esa integral, esto que está acá se vale 0. ¿Sí se da cuenta? Cancela, ¿no es verdad? De acuerdo, profe. Muy bien, listo. Entonces, ¿qué pasa? Del lado izquierdo simplemente va a quedar en esto. Va a quedar la derivada de f en relación a z evaluado en z' más epsilon menos la derivada de f en relación a z evaluado en z' menos epsilon igual a una constante al lado derecho. ¿Cuánto vale f? Pues f ya vimos que es z nu e a la k z menor menos z mayor. Entonces yo tengo que derivar este término en relación a z y este término que está acá en relación a z. Lo que usted tiene que saber es, bueno, ¿quién de los dos términos, z menor o z mayor, termina siendo z? Y por defecto el otro tendrá que ser z'. Entonces, por favor, quiero que me digan, en este caso que está acá, ¿cuál de los dos va a ser z en ese caso? ¿El z menor o el z mayor? Recuerden que eso lo define ¿quién? Eso lo define exactamente ese término. Este término que está acá es el que a ustedes les permite identificar quién es z y quién es z'. Entonces, creo que ustedes concuerdan de que de esta expresión que está acá, entonces el z mayor va a ser igual a z y el z menor por defecto va a ser z'. Por eso es que ustedes obtienen este término que está acá. ¿Están de acuerdo con lo que acabo de escribir aquí, muchachos? De acuerdo, profe. Muy bien. En tanto que en el otro, en esta expresión de acá, teniendo en cuenta el límite de evaluación, el z menor se identificará con z y el z mayor con z'. Por eso es que llego a esta expresión que está acá. ¿Concuerdan con eso, muchachos? ¿Sí están de acuerdo? Sí, señor. Muy bien. Ahora sí, miren ustedes, ¿están de acuerdo de que al calcular esta expresión que está acá, yo voy a colocar ese resultado final, al calcular esto, ¿será cierto que el valor de C termina dando eso? A ver, sigan los cálculos. Por favor, sigan los cálculos y quiero que me digan si es cierto o no es cierto ese resultado. Sí, señor, de acuerdo. ¿Todos concuerdan, muchachos? Víctor, Fernanda, Lorena, Edward, ¿sí están de acuerdo, muchachos, hasta aquí? ¿Me escucho? No, profe, que sí da eso. ¿Están de acuerdo? Ok, entonces des en cuenta de que ese resultado es una constante, como debe ser. ¿Por qué yo sé que debe ser una constante? Porque no olviden que cuando yo expreso la solución de esta manera,
En términos de z menor y z mayor, el exponencial, este exponencial, ya carga la dependencia de z y z'. Él ya la está cargando. Por lo tanto, C necesariamente debe ser una constante independiente de Z y Z'. Y eso es lo que me está dando a entender acá abajo. Miren, acá abajo, C es independiente de C, de Z y Z', y C es una constante. Entonces, como tal, llego a la conclusión de que F se escribe como esto que está acá. ¿Están de acuerdo, muchachos, la solución para la función F? Sí, señor. Muy bien. Y como tal, entonces la función de Green, pues simplemente se escribe así. Esa entonces va a ser la función de Green en coordenadas cilíndricas. ¿Sí me entienden? Muchachos, ¿entendido? De acuerdo, profe. Ok, preguntas hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna inquietud, algún inconveniente, algo que no haya quedado claro en ese resultado o en el procedimiento que acabamos de realizar? ¿Sirve para entender, muchachos? Yo tengo una pregunta, profe. Cuénteme, le escucho. Pues en este caso lo que estamos haciendo es encontrar la solución para el caso de la de Poisson, ¿cierto? Sí. Nosotros Pero, encontramos la función de Green para la ecuación de Poisson, pero en coordenadas cilíndricas. sí, profe. Entonces, pero estamos partiendo de tomar la solución que nosotros encontramos de la de Laplace, ¿cierto? Que es un caso particular de la de Poisson. No. O sea, aquí no. Aquí lo que... bueno, si es un caso particular, ecuación de Poisson, sí. Solo que en este caso, recuerde que cuando yo tengo la solución de la ecuación, de esta ecuación diferencial que está acá, esta ecuación diferencial, entonces me permite obtener ya directamente la solución de la ecuación de Poisson. Porque recuerde que bajo condiciones de Dirichlet, entonces recuerde que la solución de la ecuación de Poisson se escribe así, ¿no? Phi, espérese. La solución la voy a escribir acá. Entonces va a ser aquí. La solución es escribir así. Phi de x, no es así. Espere, coloquémosla bien la anotación que yo tendría para la solución de la ecuación. Es así. Entonces va a ser phi de x, recuerda, es igual a integral de 3 x' de la función de Green menos x', y acá va a ser igual a menos, aquí es el delta de x', y acá va a ser la condición de frontera. Entonces aquí va a aparecer 1 sobre epsilon sub 0, si no estoy mal, integral de superficie, y acá va a ser ds por la función, el potencial, por la derivada normal de la función de Green. Normal. Aquí lo que estoy calculando exactamente es esta. Esta es la que estoy calculando, pero coordenadas cilíndricas. ¿Sí me hago entender? Lo que estoy haciendo es calcular exactamente eso, para un problema que tiene simetría descrito por coordenadas cilíndricas. Sí, profe, pero, Sí. o sea, en este caso está tomando, por ejemplo, la solución para la parte radial con las funciones de Bessel, que fue la que encontramos en la clase anterior, ¿no? Y para la parte angular, la solución es una de tipo compleja, ¿cierto? Sí, compleja o coseno, como quiera. Y deja como desconocida pues la base con respecto a la variable z, ¿cierto? La función, eso. La expansión yo lo dejo cargando sobre una expresión, o sea, toda la arbitrariedad la cargo sobre este coeficiente de expansión. Y ese coeficiente de expansión, entonces, como yo he representado solamente estos dos deltas de Dirac que quiero destacar acá, otra vez, aquí estos dos deltas de Dirac, entonces el coeficiente de expansión lo cargo sobre la variable z y z'. Pero usted podría hacer otra cosa. Yo puedo introducir aquí una expansión donde del lado izquierdo aparezca no solamente el delta de Dirac de ρ y ρ', de z y z, de phi y phi', sino el delta de Dirac de z y z'. En ese caso, el coeficiente de expansión ya no va a depender de z y z', sino va a depender únicamente del parámetro nu y del parámetro k. ¿Se me entiende?
Usted podría hacer eso también. Sí, esa es que, o sea, esa era la que le iba a preguntar, porque no introdujo pues también una con respecto a Z y Z'. Ah, no, es que el Sí. ejemplo que voy a hacer ahora involucra una expansión de ese tipo. Ahora voy a hacer otro ejemplo y voy a involucrar una expansión del delta de Dirac de Z y Z'. Ahora vamos a darnos cuenta. ¿Sí me entienden? Y otra, profe, también ahí, o sea, Cuénteme. bueno, claro. Eh, sería equivalente tomar el mismo problema, pero cargar, o sea, dejar como la base conocida en Z de tipo exponencial y cargar las bases desconocidas, por ejemplo, para el parámetro phi o para el parámetro rho. Para el parámetro, ¿cuál? Es que ρ es una variable, ρ es variable, no es parámetro, es variable. Sí, sí, o sea, para la variable rho. O sea, sería equivalente tomar inicialmente el delta en Z, el delta en phi y Ah, ya. dejar la Sí, función sí, usted, o en sea, rho. mejor dicho, usted me acaba de adelantar el problema que voy a hacer. Exactamente lo que usted dice es lo que voy a hacer ahorita. Ah, ya, ya. Listo, ¿Listo? listo, profe. O sea, Ah, ya ok. pensando, ya que su compañero ha pensado un poco más adelante de que yo, el ejemplo que voy a hacer es esto. ¿Sí? Voy a proponer lo siguiente. Voy a proponer ahora que la función de Green parta de lo siguiente. Recuerden que este delta de Dirac, pensando en el rango de variación de Z, yo puedo expandir este delta de Dirac de esta manera. ¿Sí? Yo lo debo expandir de esa manera como una integral de Fourier, ¿sí? Teniendo en cuenta el rango de variación de la variable Z. Va desde menos infinito hasta infinito, por eso es que yo propongo esa expansión para el delta de Dirac. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya conozco una representación para ese delta de Dirac. ¿Qué es lo que tengo acá? Voy a partir de esto. Miren lo que voy a hacer. Voy a utilizar esta representación de este delta de Dirac, esta que está acá, esta, que es la representación del delta de Dirac, phi y phi prima, y voy a utilizar esta representación del delta de Dirac, esta que tengo acá, la nueva representación que es esta que está acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la representación anterior estaba descrita para el parámetro phi en términos de exponenciales. ¿Sí se dan cuenta que la estaba describiendo en términos de esto? En términos de esto, voy a resaltarlo acá. ¿Se acuerdan que en el caso del parámetro phi yo expandía el delta de Dirac en términos de ese tipo de exponenciales? ¿Sí se acuerdan, muchachos? ¿Aló, muchachos, me escuchan? Sí, profe. Sí, o sea, voy a escribirlo acá, voy a mostrarles nuevamente. Miren cómo está escrito. Esto acá me pase, mire. Aquí voy a utilizar no el coseno, sino el exponencial directamente. Mire, acá está la representación de este delta de Dirac en términos de exponenciales. Mire, aquí está. O sea, aquí yo tengo esta expresión, esta base que está acá. ¿Sí? Esta base que está aquí. Esta base aquí. Esta base que está acá. Esta base que está aquí. Esta base, mire. Entonces voy a usar esa base y voy a usar la otra base. La otra base viene de la representación del delta de Dirac asociada a la coordenada z, que es esta. Por eso entonces voy a proponer que mi función de Green se expanda en términos de la base en exponenciales de la variable phi y en términos de la base para exponenciales en términos de la variable z, como yo lo tengo acá. Movamos un poquito este acá y escribamos esto acá. ¿Sí me entienden ahora la propuesta que estoy haciendo para la expansión de la función de Green, muchachos? Sí, profe. Muy bien, está claro, hasta ahí, muy bien. Entonces, las dos bases involucran las variables phi y phi prima y la variable z y z prima. Lo que yo no he definido es dónde está cargado la dependencia sobre la variable rho y rho prima. Como no lo he definido, entonces voy a proponer que eso lo va a cargar el coeficiente de expansión. Y acá está el coeficiente de expansión. Miren, aquí está el coeficiente de expansión. Ese coeficiente de expansión, entonces, él es el que va a cargar la dependencia sobre la variable rho y rho prima. ¿Sí me entendieron qué fue lo que hice, muchachos? ¿Está claro? ¿Sí me entiende Fernanda, William, Keiter, Edward, Víctor? ¿Sí me entendieron? Sí, profe. Muy bien. Ahora sí, ese coeficiente de expansión va a depender de rho y rho prima. Ahora no olviden, la base que depende de las variables phi y phi prima dependen además de un parámetro, el parámetro nu. Solo que ese parámetro es discreto. Como yo estoy expandiendo sobre esa base y en términos de ese parámetro,
Y dado que el parámetro es discreto, por eso aparece la sumatoria. Ahora, la otra base, que es la que está definida en términos de la variable z y z', también dependen de un parámetro, k, solo que ese parámetro es continuo. Por eso, si yo expando en términos de esa base, debo hacer la expansión en términos del parámetro continuo. Por eso es que aparece la integral. ¿Sí me entendieron, muchachos, la propuesta que estoy haciendo para esta función de Green? Ahora, en términos de esas otras dos bases. ¿Sí me comprendieron? ¿Sí me entienden, muchachos? Damaris, Larry, Edward, Lorena, ¿sí me entienden? Juan Felipe. ¿Sí me entienden, muchachos, la propuesta que estoy haciendo ahora? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora bien, como yo no conozco los coeficientes de expansión, ahora lo voy a calcular. ¿Cómo los calculo? Procediendo de la misma forma. Esa función de Green necesariamente tiene que satisfacer una ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial está asociada al operador laplaciano que actúa sobre la función de Green. O sea, voy a tener que calcular este operador laplaciano sobre la función de Green. Como esa función de Green está definida en coordenadas cartesianas, necesariamente yo necesito la representación del operador laplaciano en coordenadas cartesianas. ¿Qué es lo que tendré ahí? Entonces, lo que voy a hacer es calcular el efecto de ese operador laplaciano sobre la función de Green que yo tengo arriba. Entonces, miren, por favor, miren. Acá tengo ese operador laplaciano, depende de tres tipos de derivadas. Una derivada en relación a ρ. Esa derivada solamente termina actuando sobre la función, o sea, sobre el coeficiente de expansión. Es por eso que me resulta este primer término. ¿Están de acuerdo? ¿Sí me entienden de dónde aparece este primer término cuando aplico ese operador laplaciano? ¿Sí me entendieron eso, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Ahora sí, tengo el segundo término. Ese segundo término involucra segundas derivadas en relación a phi. Al actuar esas segundas derivadas en relación a phi, solamente le pegan a este exponencial. Quiero que me digan si la acción de este segundo término, sobre ese exponencial me da este término que está acá. ¿Concuerdan con eso, muchachos? ¿Sí concuerdan que hay? De acuerdo, muy bien. Ahora miremos el tercer término del operador laplaciano. El tercer término de ese operador es segunda derivada en relación a z. Eso solamente le pega al otro exponencial. El otro exponencial es este. Y quiero que me digan si la acción de ese operador sobre ese exponencial me daría esto que está acá. ¿Sí concuerdan, muchachos? Sí, señor. Muy bien. Como tal, entonces, he llegado a la conclusión de que la acción del operador laplaciano en coordenadas cilíndricas sobre la función de Green que estoy proponiendo, pues inicialmente resulta en esto que está acá. ¿Sí concuerdan que así yo lo tengo que escribir, esa acción de ese operador? ¿Me entienden hasta ahí esa parte? Sí, profe. Muy bien, listo. Ahora sí, del lado derecho de la ecuación asociada a este operador, ¿aparece qué término? Pues aparece esto, ¿no? Aparece esto que está acá. Voy a resaltarlo aquí con este recuadro. ¿Sí? Aparece esto. Menos 1 sobre epsilon sub 0, delta de Dirac, ¿no? Pero como estoy trabajando en coordenadas cilíndricas, entonces yo lo que hago es escribir ese delta de Dirac en términos de coordenadas cilíndricas. Y por eso es que me sale esta expresión que está acá. ¿Están de acuerdo, muchachos? Esto que está acá. ¿Sí está entendido, muchachos, que aparecería este término? Sí, profe. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente utilizo las dos representaciones, la del delta de Dirac de z y z' y la del delta de Dirac de phi prima, y simplemente lo que escribiría es esto que está acá. Por favor, quiero que me digan si entienden de dónde salen estos dos términos. El primer término, que involucra la sumatoria, va a ser la representación del delta de Dirac de phi prima. El segundo término, que involucra la integral, va a ser la representación del delta de Dirac z'. ¿Me entendieron, muchachos, eso? Sí, profe, ahí reorganizó los exponentes con base en la sumatoria y en la integral.
Sí, exactamente. Bien. Como tal, entonces creo que fácilmente concordarán de que este término pues simplemente se escribe así. Así lo voy a colocar. Por favor, quiero que miren si concuerdan que lo que voy a escribir es cierto. Al final de cuentas, todo esto se escribirá así. ¿Están de acuerdo? Muchachos, ¿concuerdan con eso? Sí, profe. Muy bien. Entonces, miren lo que ha resultado al final de cuentas. Ha resultado que este término que está acá, este, debe ser igual a este término que está aquí, a este. Si ustedes organizan esos dos términos, entonces quiero que me digan que lo que resulta será esto que está acá. Perdón, esto que está aquí entonces. ¿Será que resulta todo esto que está acá? ¿Qué me dicen? ¿Concuerdan con eso? Lorena, Víctor, William, Damaris, Alejandro, Fernanda, Juan Felipe. ¿Sí de acuerdo? ¿Concuerdan con eso? Sí, profe. Muy bien, ahora sí, otra vez, usen el criterio de que lo que aparece aquí es esto. Este término que está acá es una base para la variable phi. El otro término que está acá es una variable, es una base para la variable z. Y ustedes saben que la combinación de esas bases multiplicado por todo lo que ese coeficiente, que en ese caso es como un tipo de ecuación diferencial no homogénea, tiene que ser igual a cero. Entonces, si yo quiero garantizar que eso sea cierto, quiero que me digan si concuerdan que eso solamente se cumple si esto se debe satisfacer. ¿Será cierto o no será cierto eso? ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, profe. Sí, bien. Entonces, ahora sí voy a proceder a resolver esa ecuación. Bien, la primera conclusión a la cual ustedes llegan es lo siguiente, que cuando ustedes proponen que la función de Green se expanda de esa manera en términos de un coeficiente de expansión que depende de ρ y ρ'prima, han llegado a mostrar que para que esa función de Green satisfaga la ecuación diferencial que le corresponde a ella, el coeficiente de expansión necesariamente debe ser solución de esta ecuación diferencial. Ahora voy a proceder a resolver esa ecuación diferencial. Primero partiendo, dadas las características del delta de Dirac, nosotros sabemos que cuando consideran el caso ρ diferente de ρ'prima, pues el lado derecho de la ecuación vale ¿cuánto? El lado derecho de la ecuación vale esto. Vale cero, ¿no? De tal manera que la ecuación diferencial no homogénea que ustedes tenían antes se convierte en una ecuación diferencial homogénea. ¿Entendido, muchachos, hasta acá? ¿Sí me entienden? Sí, señor. Sí, muy bien. Solo que la forma de esa ecuación diferencial homogénea para esa función f nu de k ρ ρ'prima, pues es simplemente la ecuación debe ser modificada. Y si esa es la ecuación debe ser modificada, nosotros sabemos que las soluciones de esa ecuación debe ser modificada son ¿quiénes? Las funciones deben ser modificadas. ¿Y cómo se denotan esas funciones deben ser modificadas? Se denotan con esta que está acá, I nu de carro, y con este de acá, B nu de carro. ¿Me entendieron, muchachos, eso? ¿De dónde salió? ¿Estamos Sí, de profe. acuerdo? Bien, esto que está acá, este resultado que está acá, es entonces la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada a los coeficientes de expansión. Bien, ahora sí, yo lo que necesito saber es cuándo esa solución es además consistente con las condiciones de frontera que debe satisfacer la función de Green. ¿Sí me voy a entender? Entonces, ahora voy a tener que adaptar esa solución a las condiciones de frontera de la función de Green. ¿Me entienden, muchachos, hasta acá? Sí, profe. Muy bien, entonces, primera cosa que ustedes deben saber. Recuerden el rango de variación de ρ. ρ va a variar entre quién y quién. ρ varía entre 0 e infinito. Por lo tanto, entonces yo debo esperar que la función de Green sea finita cuando ρ tiende a 0 y también sea finita cuando ρ tiende a infinito. ¿Entendido? Entonces, como yo debo exigir que la función de Green sea finita cuando ρ tiende a 0,
Si eso va a ser equivalente a exigir que cuando ρ tiende a 0, f de nu sea diferente de infinito. Eso me garantizará que la función de Green sea finita en ese límite. ¿Sí me entienden, muchachos, este argumento que les estoy planteando acá? Este que está aquí. ¿Sí me Sí, entienden profe. eso, muchachos? ¿Sí me entienden? Keiter, Larry, Damaris, ¿sí me entendieron eso, muchachos? Sí, profe. Muy bien, por favor, ahora observen lo que voy a decir. Para poder ver cómo deberá ser la solución de la función o de la función para f que garantice ese buen comportamiento, entonces voy a tomar el comportamiento asintótico de esas funciones de veces modificadas. Entonces, en el límite, cuando ρ tiende a 0, la función de Bessel y nu se escribe de esta forma y la función Knu se escribe de esta forma. Esa va a ser el comportamiento asintótico de esas dos funciones de Bessel en el límite cuando ρ tiende a 0. ¿Me entienden, muchachos, lo que estoy escribiendo ahí? ¿Sí me entendieron? Muchachos, ¿me entienden esos resultados? Miren, esos resultados salen de tablas. Eso sí, no se preocupen cómo se calcula. Eso ya está calculado. Yo voy a usar simplemente los resultados para el problema que estoy trabajando. ¿Sí me entendieron? Sí, señor. Muy bien. Quiero que miren las dos funciones. Quiero que ustedes mismos me digan cuál de las dos no tiene un buen comportamiento en el límite cuando ρ tiende a 0. Miren, cuando ρ tiende a 0, de acuerdo al cambio de variable que se hace, es que x es igual, ay Dios mío, esto de acá. Este x es lo mismo que kρ, ¿no? Así se define. Entonces, decir que ρ tendiendo a 0 es equivalente a tomar el límite cuando k tiende a 0. Entonces, quiero que me digan cuál de esas dos funciones no tiene buen comportamiento cuando ρ tiende a 0. ¿La i o la k? La segunda, la K. Exactamente. Eso quiere decir que esta función que está acá no se comporta de manera adecuada en ese límite cuando ρ tiende a 0. Por lo tanto, entonces yo puedo afirmar que cuando ρ tiende a 0, la función f, que es solución de la ecuación no homogénea, y que además satisface la condición de frontera, debe ser de esta forma, así. O en otras palabras, yo afirmo de que esa función debe ser de la forma i, nu, kρ menor. ¿Entendido de dónde sale esa solución? Muchachos, ¿me entendieron de dónde tomé esa solución o por qué la tomé así? Comprendido, profe. Muy bien, listo. Eso entonces estudia el comportamiento de la función de Green en el límite cuando ρ tiende a 0. Ahora sí, miremos cómo debe ser el comportamiento de la función de Green en el límite cuando ρ tiende a infinito. Muy bien, entonces yo debo esperar nuevamente que la función de Green sea finita cuando ρ tiende a infinito. Si yo quiero garantizar esa condición de frontera, pues entonces eso lo voy a traducir simplemente exigiendo lo siguiente, que en el límite cuando ρ tiende a infinito, pues la función f también tiende a 0. Eso me garantiza un buen comportamiento de la función de Green. ¿Me entienden esa interpretación que estoy haciendo, muchachos? ¿Estamos claros? ¿Muchos me entendieron? Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces, otra vez, aquí voy a utilizar el comportamiento asintótico de esas dos funciones de veces modificadas en el límite cuando, aquí falta colocar una cosa, bien que me di cuenta, aquí es x, ¿no? En el límite cuando aquí x, en el límite cuando x o lo que es equivalente a ρ tiende a infinito. El comportamiento asintótico de las dos funciones de Bessel, cuando ρ tiende a infinito, es dada por esta expresión. Esto que está acá, para el caso de i, y esto que está acá para el caso de ρ. Por favor, quiero que me digan lo siguiente. ¿Cuál creen de las dos funciones que es la más adecuada en el límite cuando ρ tiende a infinito? O lo que es lo mismo, en el límite cuando x tiende a infinito. K.
Exactamente, la segunda es la más apropiada. Por lo tanto, entonces yo puedo decir que la solución de la ecuación de Bessel que garantiza la segunda condición de frontera, pues simplemente se va a escribir de esta forma que está acá. ¿Entendido, muchachos, hasta acá? ¿Sí me entienden cómo llega a esos dos resultados? Teniendo en cuenta las dos condiciones de frontera que debería satisfacer esa función de Green. ¿Sí me comprendieron? Preguntas hasta ahí. Por favor, si hasta ahora hay alguna inquietud, alguna pregunta, algo que no esté claro, pueden preguntar, tranquilos. Aló, muchachos, ¿me escuchan? Comprendido, profe. Oh, ¿listo? Eduardo, Alejandro, Damaris, Fernanda, Juan Felipe, Julio, Keiter, Larry, Lorena, ¿está entendido hasta acá? Sí, profe. Muy bien, listo. Entonces, ya tengo la solución de la ecuación diferencial asociada a F. Ya sé cómo debe ser la solución para garantizar las condiciones de frontera que satisface la función de Green. Entonces, si yo quiero una solución de esa ecuación diferencial que garantice simultáneamente las dos condiciones de frontera, entonces eso implica que yo escriba la solución de esta forma, como el producto de una constante que voy a determinar por la función de Bessel I nu de K rho menor. Recuerden que esta es la que va a dominar en el límite cuando rho tiende a cero, por el producto de la otra función de Bessel K nu por K rho mayor, y esta va a dominar en el límite cuando rho tiende a infinito. Bien, ahora sí la pregunta, bueno, ¿y cómo calculo el coeficiente o la constante de nu? Nuevamente, cogemos o tomamos la ecuación diferencial no homogénea, esta ecuación que está acá, esta, y ahora la voy a integrar, ¿sí? ¿De dónde hasta dónde? Pues la voy a integrar así. Voy a integrarla desde rho prima menos epsilon, ¿sí? Esta ecuación diferencial la voy a integrar desde rho prima menos epsilon hasta rho prima más epsilon. ¿Por qué necesito integrarla? ¿Por qué? Porque yo sé que tengo un problema con este delta de Dirac cuando rho es igual a rho prima. Pero si ese delta de Dirac la meto de esta manera en una integral, entonces ya sé que el término que ahora involucra este delta de Dirac va a ser este que está acá. ¿Sí se dan cuenta, muchachos, con este? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, profe. Bien, pregunta para ustedes. ¿Cuánto vale esa integral? 1. Esa no vale 1. A ver, no me tiro cuál. Sí. 1 sobre rho. Prima. 1 sobre rho prima. Recuerden que están evaluando la integral en relación a rho, por lo tanto eso termina siendo 1 sobre rho prima. ¿Están de acuerdo que me daría esto? Esto que está acá. ¿Sí concuerdan, muchachos? Sí, señor. Muy bien. Sí. El primer término involucra la segunda derivada. Ese término que involucra la segunda derivada, entonces termina resultando en esto que está acá. ¿Sí están de acuerdo que resultaría esto? Cuando yo considero ese término. ¿Están de acuerdo con eso, muchachos? De acuerdo, profe. Muy bien. Al desarrollar ese término, pues quiero que me digan si concuerdan que terminaría resultando esta expresión que está acá. ¿Concuerdan con eso? ¿Sí están de acuerdo con eso, muchachos? ¿Sí se dan cuenta de dónde sale esa expresión, muchachos? Miren, dense en cuenta que simplemente lo que hago es tomar esto que está acá y evaluar los límites de integración. Y si ustedes evalúan, pues mira esto, ¿no? ¿Concuerdan? ¿Sí concuerdan? Sí, profe. Muy bien. El otro término que yo voy a tener que considerar es este, ¿no? Este que está acá. O lo que es lo mismo que lo que tengo acá, ¿no? Esto. Miren, dense en cuenta que el integrando es una función de rho y rho prima, ¿no? Y yo estoy integrando en relación a rho. Bien, la verdad, a mí no me interesa cuánto vale eso, esa integral. Porque no olviden que yo debo tomar el límite cuando epsilon tiende a cero. Y ustedes saben que en el límite cuando epsilon tiende a cero, pues ese término se me va. De manera que lo único que voy a tener que analizar es simplemente lo que está aquí, esto que está aquí, junto con esto que está acá a la derecha. ¿Entendido, muchachos, hasta aquí? ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sí está claro hasta ahí, muchachos? Sí, Sí, señor. profe. De acuerdo. Muy bien. Ahora sí, miren. Lo que voy a hacer es simplemente sustituir el valor de f nu
Si sustituyo el valor de f nu, pues resulta esto que está acá, esto inicialmente, esto que está aquí, y resultará esto que está acá, ¿de acuerdo? Ahora sí, recuerden que yo debo derivar ese término en relación a ρ, y yo necesito identificar quién es ρ. Lo que me permite caracterizar quién es ρ, pues simplemente es el límite en el cual yo actúo la derivada, que es este y este. Entonces, bajo ese límite, quiero que me digan entonces, en el primer término, ¿quién es ρ? ¿Quién es ρ? ¿Ρ mayor o ρ menor? ¿Quién viene a ser ρ, muchachos? Rho mayor. Rho mayor. Por eso entonces, cuando yo calculo esto de acá en relación a ρ, la derivada en relación a ρ solamente le pega este. Acá nu de k ρ. En tanto que por defecto ρ menor va a ser ρ'. En tanto que en este segundo término, ¿quién viene a ser ρ? ¿Quién vendrá a ser ρ? En el segundo término, ¿quién vendría a ser ρ? Rho menor en I. Muy bien, ρ menor, pues ρ menor está metido dentro de I, de tal manera que la derivada solamente termina actuando así. Derivada de I en relación a ρ, en tanto que ρ mayor tiene que ser identificado con ρ'. Muy bien, ahora sí, ¿cómo calculo esas derivadas? Pues para calcular la derivada yo necesito una representación tanto de la función de Bessel I como de la función de Bessel K. Y para hacer ese cálculo ya tengo una representación de esas funciones de Bessel. Una de las representaciones es la que habíamos introducido anteriormente, que tenía que ver con estas expresiones. Esta expresión que es esta de acá, que es la que analizaba el comportamiento de esas funciones de Bessel en el límite asintótico. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es simplemente esto. Voy a tomar estas representaciones de la función de Bessel y voy a calcular las derivadas de esas funciones. ¿Entendido? Por favor, quiero que me digan si ustedes concuerdan con esto, que la derivada de INU es esto que está acá y la derivada de KNU será esto que está acá. ¿Será cierto o no será cierto eso? ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Será cierto que la derivada de I en relación a X es igual a eso, lo que está en la primera línea, y la derivada de K en relación a X es lo que está en la segunda línea? ¿Concuerdan con eso? Sí, señor, de acuerdo. Muy bien, por favor observen eso. Desen cuenta que en el término que estoy analizando, en este que está acá, yo lo que tengo son derivadas de la función de Bessel en relación a ρ. Pero lo que apareció acá abajo son derivadas de la función de Bessel en relación a la variable X. Pero por favor no olviden que la conexión que existe entre la variable ρ y la variable X es dado por esto, ¿no? X es igual a k ρ. Si ustedes usan regla de la cadena, quiero que me digan si concuerdan que la derivada en relación a ρ yo la puedo escribir de esta forma. Conectarla con la derivada en relación a X de esa manera. ¿Será cierto o no será cierto eso? Sí, teniendo en cuenta que ρ es igual a X por K. O K, Sí, claro, X es ¿no? igual a K. Sí, lo que estoy haciendo es simplemente regla de la cadena. Derivada en relación a ρ es lo mismo que derivada en relación a X, de la derivada de X en relación a ρ, pero derivada de X en relación a ρ es K derivada en relación a X. De tal manera que, por favor, quiero que me digan si este término que está acá, este término que está aquí, es lo mismo o equivalente a estos dos. Quiero que me digan si esos dos términos son equivalentes. ¿Será cierto o no será cierto? ¿Será cierto que esos dos términos son equivalentes? Cuando yo hago ese cambio de cambio de variable, arriba tenía la derivada en relación a ρ, abajo tengo la derivada en relación a k. Quiero que me digan si las dos ecuaciones son las mismas. ¿Será cierto o no será cierto, muchachos? Sí, profe. Solo es meterle la ¿Estamos de K. acuerdo? Ok, ahora sí lo que voy a usar es en la última expresión que he resaltado, las derivadas que calcula acá arriba, estas derivadas. Si ustedes utilizan esas derivadas, entonces quiero que me digan si concuerdan con estos dos resultados que están acá, con este resultado que le voy a subrayar. ¿Será cierto o no será cierto que esto resulta o no resulta? ¿Qué me dicen, muchachos? Recuerden que están calculando la derivada de las funciones de Bessel en relación a quién, en relación a X, y luego evalúan ese X en X' más epsilon, y posteriormente toman el límite cuando epsilon tiende a 0. ¿Concuerdan con eso o no? Sí, profe. ¿Sí están de acuerdo con? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí?
¿Sí están de acuerdo que esto que está acá, entonces, esto que está aquí, utilizando esto que está acá, utilizando las derivadas, allá arriba me da esto? ¿Sí están de acuerdo? Hagan, miren el cálculo, quiero que miren si está cierto o no será cierto. Acá tienen INU, acá tengo INU, que es dado por lo que está acá tengo derivada de INU, acá tengo acá derivada de CANU, que es esta que está acá, la coloqué aquí, ¿sí? Y así con el otro término. ¿Sí se dan cuenta, muchachos? ¿Sí es cierto o no será cierto? ¿Están de acuerdo hasta ahí? De acuerdo, profe. Muy bien, listo. Entonces voy a hacer algunas simplificaciones para que me quede fácil y poder ver qué me resulta. Entonces, por favor, quiero que me digan si es cierto que lo que está a la izquierda, esto que está acá a la izquierda, lo que está entre llaves, esto que está entre llaves, termina resultando esto que está acá. ¿Sí será cierto o no será cierto? Esto que está aquí. ¿Qué me dicen, muchachos? Recuerden que aquí tengo 2 a la nu, este 2 a la nu que tengo acá, miren, este 2 a la nu cancela con este 2 a la nu que te acá, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Acá, miren, los dos tienen como factor común f gamma de nu, que es la función gamma, lo tiene tanto este como este, por eso es que lo factorizo acá. Tiene un abajo f de gamma de gamma más 1, que lo tengo acá y lo tengo acá, por eso es lo que lo factorizo y lo escribo aquí. Los dos tienen un 2 aquí y un 2 acá. ¿Sí se dan cuenta, muchachos? Por eso es que lo factoricé. Acá tengo 2 a la nu, 2 a la nu, los cancelo. Acá tengo 2 a la nu aquí, con este 2 a la nu acá. Aquí es 2 a la nu, ¿no? Y lo cancelo. ¿Sí se dieron cuenta, muchachos? De tal manera que lo que me resulta es que, ¿qué es lo que termina resultando? Ah, aquí tengo, miren, acá tengo un x' a la nu, cancela con x' a la nu, por eso abajo me queda un x', que es esto. ¿Sí? Y arriba me queda un nu. ¿Sí me entienden? Con un menos, que es este. Por eso es que aparece esto que está acá. Y del otro lado tengo un x' a la nu, con x' a la nu cancelo este de acá con este de acá. ¿Sí? Pero ¿qué queda? Aquí queda x a la prima al da menos 1, por eso aquí queda este. Y acá tengo un gamma nu que es de este y por eso me resulta este. ¿Sí se dieron cuenta, muchachos, de dónde salió el último recuadro rojo que acabo de colocarles ahí? Sí, profe. Sí, profe, de acuerdo. Muy bien. Ahora sí, quiero que me digan si ustedes esto que está acá, lo puedo escribir de esta manera. ¿Qué me dicen? ¿Será cierto o no será cierto? Sí, señor, de acuerdo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Bueno, de aquí fácilmente ustedes despejan de nu. De nu inicialmente, bueno, aquí creo que es fácilmente obvio que yo puedo cancelar este K de aquí con este K. No tenga nada más que hacer. Como tal, entonces, inicialmente de nu se escribe así. Así se escribe de nu. Ahora voy a usar una propiedad que tienen las funciones gamma. Una propiedad que tiene las funciones gamma es esta, que gamma de nu más 1 es lo mismo que nu, gamma nu. Así que está acá. ¿Sí? Si yo escribo ese resultado arriba, entonces yo tendré inicialmente esto que está acá. Quiero que me digan si concuerdan que me resultaría esto que está acá. ¿Será cierto o no será cierto esto? ¿Qué me dicen, muchachos? Cuando yo reemplazo gamma de nu más 1 por nu, gamma de nu más 1. Gamma de nu, perdón. ¿Sí están de acuerdo? De acuerdo, profe. Sí, porque ustedes pueden cancelar. De acuerdo a esta propiedad, yo puedo cancelar esto que está acá con esto, ¿no? Como tal, entonces llegan a la conclusión de que el coeficiente de nu, pues simplemente es una constante y debe ser una constante, ¿no? ¿Sí? Debe ser una constante. Entonces, como tal, llegamos a la conclusión de que f nu, que inicialmente estaba definido en términos de nu de esta manera, pues ahora se escribe así. ¿Están de acuerdo con ese valor del coeficiente de expansión, muchachos? Para la función f. De acuerdo, profe. Sí estamos claros. Y bien, ya habiendo calculado la función f, entonces miren la función de Green. Acá les presento ahora a la función de Green. Esta es la función de Green. Utilizando la expansión que yo había propuesto. ¿Sí se dieron cuenta? Sí, profe. ¿Sí estamos claros? Bien, ahora sí, bueno, aquí esto se los dejo para un ejemplo, aquí ya está desarrollado, simplemente por favor quiero que lo revisen, sí, quiero que lo revisen y miren si hay algún inconveniente, por favor me preguntan, ¿de acuerdo? Aquí está completamente todos los cálculos.
Todos los cálculos están ahí planteados, bien descritos, bien detallados. Entonces, simplemente lo único que tienen que hacer es calcular, reseguir los pasos. Si de pronto hay alguna inquietud, alguna duda en los procedimientos, pues me pueden preguntar. ¿De acuerdo, muchachos? Acá también tengo dos problemas para que los vayan haciendo. No, la verdad no son nada del otro mundo, son bastante sencillos, ¿sí? Pero yo quiero que los realicen, ¿de acuerdo? Entonces, con esto terminaríamos finalizando lo que sería ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas, y ahora lo que nos quedaría es trabajar, por último, la última sección de este capítulo, que sería ecuación en coordenadas esféricas. Pero bueno, ya creo que no nos da mucho tiempo, entonces lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿De acuerdo? ¿Está entendido hasta acá? Muchachos, preguntas, inquietudes.